Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Carlos Pedrosa, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Panamá. Hoy quiero hablarles un poco acerca del contrato de factoring internacional. A menudo en temas de derecho escuchamos mucho acerca del factoring, el leasing o los contratos de joint venture. Pero, para poder conocer qué es el factoring internacional, primero vamos a hacer un breve repaso sobre qué es el factoring exactamente. Podemos considerar el factoring como una herramienta financiera utilizada tradicionalmente por las empresas para conseguir la liquidez que necesitan a corto plazo. Existen varios factores que tenemos que tener en cuenta si utilizamos factoring. Entre estos factores están que la empresa que lo solicita o cedente tendrá límites a la hora de realizar sus operaciones. Los deudores también encontrarán límites cuando paguen sus facturas. Se firma un contrato entre el cedente y la compañía factor, después se notifica al deudor. El cedente remite sus operaciones mediante correo electrónico o documentación física. La empresa factor gestiona toda la operación de cobro al vencimiento de las facturas, asumiendo todo el riesgo de impago en la mayoría de casos. En materia de factoring, podemos encontrar dos divisiones importantes para el desarrollo de un contrato de factoraje. La comprensión de estas dos divisiones nos ayudarán a entender mucho mejor lo que es el factoring. Estas divisiones están comprendidas por el factoring internacional y el factoring doméstico. Para definir el factoring internacional y el factoring doméstico, tenemos que tener en cuenta los factores anteriores. Debemos estar seguros de dónde y con quiénes tenemos que realizar nuestras operaciones de pago, ya que en función de esto podremos encontrar varias modalidades de factoring. Factoring internacional. El sistema de factoring internacional lleva a cabo el mismo proceso que el factoring normal. Lo que lo diferencia es el hecho de la localización. Para llevar a cabo las operaciones de factoring internacional, tendremos que tener en cuenta dónde se encuentran domiciliadas las operaciones y facturas del emisor y dónde se encuentran el deudor principal de estas. Es decir, se recurre al factoring internacional en caso de que el emisor de una factura, empresa que solicita el servicio de factoring, el deudor de la misma o incluso la empresa de factoring se encuentren en países diferentes. Normalmente, se tiene en cuenta solamente que alguna de las partes contratantes se encuentra fuera del territorio en el que se encuentre la empresa de factor. Llegados a este punto, debemos explicar las variantes que a su vez presenta el factoring internacional. Podemos encontrar el factoring de exportación y el factoring de importación. Ahora definiremos lo que es el factoring de exportación internacional y el factoring de importación internacional. El factoring de exportación es una herramienta financiera con recurso que se utiliza cuando una empresa tiene a sus clientes en países extranjeros. Entonces la empresa factor, que estará en el mismo país de dicha empresa, será la responsable de gestionar las exportaciones nacionales de esta, y así el cobro de sus facturas a corto plazo. Por otro lado, el factoring de importación, que funciona de la misma manera que el anterior,
con la diferencia de que la empresa que solicita el factoring reside en un país diferente a la entidad factor, siendo ésta quien gestione todos sus créditos originados por la actividad empresarial de deudores que residen en ese mismo país de la empresa factor. Por último, voy a definir lo que es el factoring doméstico. Como es lógico, frente al factoring internacional podemos encontrar su opuesto, que es el factoring doméstico. Como decíamos, este consiste en la situación contraria primero. Es conocido como factoring interno o nacional. Esto significa que tanto la empresa vendedora como su empresa cliente tienen domicilio legal o sedes administrativas en el mismo país que la empresa factor. Habiendo dicho todo esto en este podcast, quedo muy agradecido con cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, y espero volver a interactuar con ustedes pronto. Muchas gracias.